El jefe de mi esposa me deslizó un sobre en la fiesta de la empresa. No abras esto aquí. Vete a casa. ¿Haz una maleta? Yo lo miré confundido. Él susurró, tienes 24 horas. Cuando lo abrí, bueno, me llamo Aaron Blake, y estoy a punto de contaros la historia de cómo la fiesta de una empresa convirtió mi vida en un thriller de saldo, que nadie había pedido. Tengo 33 años, estoy casado con una mujer que está muy por encima de mis posibilidades, y paso la mayor parte de mis días arreglando inodoros averiados y fingiendo que sé la diferencia entre un destornillador de estrella y uno plano. Soy un manitas de profesión, que es solo una forma elegante de decir que soy el tipo al que llamas cuando tu fregadero explota y no puedes permitirte un fontanero de verdad. Pero esa noche no estaba arreglando nada. Estaba haciendo algo mucho más peligroso, asistir a la fiesta de la empresa de mi esposa. Terra trabajaba para Stratton Financial, una de esas firmas de inversión pijas donde todo el mundo llevaba trajes tan ajustados que prácticamente podías ver sus carteras de acciones a través de la tela. Esta gente movía millones antes del desayuno y actuaba como si un mal trimestre equivaliera a una tragedia nacional. Hablo del tipo de lugar donde servían café de $8 en la sala de descanso y todo el mundo fingía disfrutarlo. Sin embargo, a Terra le encantaba. Era buena en lo que hacía, hacer números, gestionar carteras, hacer a los ricos más ricos. Yo, por mi parte, era solo el tipo que aparecía en estos eventos por el champán gratis y esas brochetas de gambas elegantes que te hacen sentir como de la realeza durante exactamente 4 segundos. La gala se celebró en el salón de baile de un hotel carísimo del centro, del tipo con lámparas de araña que probablemente costaban más que toda mi infancia. Todo goteaba oro y cristal y esa marca específica de elegancia corporativa que grita, tenemos dinero y queremos que lo sepas. Entré llevando el único traje que poseía, el mismo que usé en nuestra boda, en nuestra cena de aniversario y aquella vez que tuve que presentarme en el juzgado de paz por una disputa sobre una valla con mi vecino. Aún me cabía, a duras penas, y olía ligeramente a naftalina y a arrepentimiento. En el momento en que entramos, Terra se transformó. Pasó de ser mi esposa tontorrona y amante de la pizza a la Terra corporativa. La versión de ella que se reía de chistes que no tenían gracia y elogiaba las corbatas de la gente como si acabaran de ganar un Pulitzer. Lo entendía. Este era su mundo. Y yo era solo el acompañante que no dejaba de mirar la mesa de los aperitivos como un halcón sobrevolando un animal atropellado. Cogí una copa de champán de uno de esos camareros que se deslizan como si estuvieran en una audición para un ballet. Ya sabéis el tipo, sin emociones, eficientes, juzgando en silencio cuántos dátiles con bacon te metes en la boca. Crucé la mirada con uno de ellos mientras cogía mi tercera brocheta de gambas, y juro que me miró como si acabara de patear a un cachorro. Lo siento, amigo, pero para esto he venido. La empresa no me pagó por estar aquí, así que voy a rentabilizarlo en crustáceos. La fiesta en sí fue exactamente lo que esperarías. Discursos aburridos de tipos con trajes caros hablando de ganancias trimestrales y responsabilidad fiscal como si estuvieran recitando a Shakespeare. Todo el mundo aplaudía en los momentos apropiados. Se reía de chistes que no eran chistes y sorbía sus bebidas con el tipo de entusiasmo falso que te hace preguntarte si son todos robots. Hubo una rifa en algún momento. Y estoy bastante seguro de que a nadie le importaba realmente ganar una escapada de fin de semana a algún resort en las Bahamas porque probablemente todos en esa sala podrían comprar las Bahamas si les apeteciera. Pasé la mayor parte de la noche de pie, incómodo, junto a la barra, asintiendo educadamente a los compañeros de Terra que se presentaban con nombres que olvidaba al instante. Había un Chad, o tal vez un Brad, que trabajaba en adquisiciones y no paraba de hablar de su nuevo Tesla. Había una mujer llamada Simone que me preguntó a qué me dedicaba. Y cuando le dije que era un manitas, sonrió de esa manera condescendiente que tiene la gente cuando intenta averiguar cómo es posible que puedas permitirte respirar el mismo aire que ellos. Le dije que me especializaba en desatascar los inodoros de los ricos y emocionalmente inaccesibles. Y se rió como si le acabara de contar un acertijo. No estaba bromeando. Todo era dolorosa y brutalmente normal, hasta que dejó de serlo. Estaba a punto de coger lo que mentalmente había etiquetado como mi gamba de la victoria, la que me empujaría del borde de la satisfacción al de la plenitud incómoda, cuando sentí una mano en mi hombro.
Me di la vuelta esperando a Terra o quizás a otro camarero que viniera a juzgar mis decisiones vitales. Pero en su lugar, me encontré cara a cara con Rowan Hargrove, el jefe de Terra. Rowan era el tipo de hombre que parecía haber sido ensamblado en una fábrica especializada en crear villanos. Para thrillers corporativos, alto, de pelo plateado, con una mandíbula que podría cortar cristal y una mirada que te hacía sentir que le debías dinero, incluso si nunca lo habías visto antes. Siempre tenía cara de piedra, el tipo de hombre que probablemente decía, buenos días, como si fuera una amenaza, y que tengas un buen día, como si estuviera planeando tu funeral. Terra me había contado historias sobre él, que nunca sonreía, nunca bromeaba, nunca hacía nada que sugiriera que era un ser humano con emociones reales. Era respetado, temido y posiblemente fabricado en un laboratorio en algún lugar de Suiza. Pero esa noche, Rowan Hargrove parecía asustado. No solo preocupado o inquieto, me refiero a genuinamente aterrorizado hasta la médula. Sus ojos no dejaban de moverse por la sala como si esperara que alguien saltara de detrás de la escultura de hielo. Su mano temblaba ligeramente mientras metía la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacaba un sobre cerrado. Era grueso, de color crema, y tenía mi nombre escrito con una caligrafía demasiado elegante para presagiar nada bueno. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su colonia, algo caro que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual, y susurró, no abras esto aquí. Vete a casa. Haz una maleta. Tienes 24 horas. Parpadeé, mirándolo como si acabara de decirme que construyera una nave espacial con brochetas de gambas. Mi cerebro estaba haciendo esa cosa en la que intenta procesar información pero sigue recibiendo mensajes de error. Dije, porque aparentemente a eso se había reducido mi vocabulario. ¿Es por las gambas? Porque solo cogí 3. Bueno, quizá 5. Pero él no sonrió. No explicó nada. Simplemente me puso el sobre en la mano, me dirigió una última mirada que decía, lo siento, sin decirlo realmente, y luego se dio la vuelta y se marchó. Así de simple. ¿Se fue? Desapareció entre la multitud de trajes y risas falsas como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, sosteniendo el sobre, mi gamba de la victoria olvidada en la mesa más cercana. Mi corazón hacía esa cosa extraña y entrecortada, y sentía las manos frías a pesar del calor de la sala. Miré a mi alrededor, medio esperando que alguien saltara y gritara, «Te pillé». O que apareciera Ashton Kutcher para decirme que estaba en punto de. Pero no, solo la fiesta, solo la música, solo yo de pie como un idiota sosteniendo un sobre que parecía pesar 1000 kilos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que hizo que mi estómago se desplomara más rápido que un ascensor averiado. O estaba siendo reclutado por la CIA por alguna razón que no tenía el más mínimo sentido. O estaba a punto de convertirme en la estrella de uno de esos malos documentales de crímenes donde entrevistan a tus vecinos y todos dicen, parecía tan normal. Alerta de spoiler, no era ninguna de las dos. Era mucho peor. Salí de esa fiesta más rápido que un padre que huye de una conversación sobre criptomonedas, lo que significó que me fui antes del postre. Y dejadme deciros que irse antes del postre es el único crimen real que cometí esa noche. La mesa de los postres me había estado llamando desde el otro lado del salón durante toda la velada. Había visto las copas de mousse de chocolate, las mini tartas de queso, esas pequeñas pastas que parecen nubes comestibles. Pero no, en lugar de entregarme a la felicidad inducida por el azúcar como una persona normal, estaba caminando a toda velocidad por el vestíbulo del hotel, aferrando un sobre misterioso como si acabara de robar documentos clasificados a un villano de Bond. Terra se quedó. Obviamente, estaba demasiado ocupada haciendo networking con sus colegas. Ya sabéis, esa gente que se ríe como hienas por los cheques de bonificación y discute las tendencias del mercado como si hablaran del tiempo. Intenté cruzar la mirada con ella al salir, intenté enviarle algún tipo de mensaje telepático de «tenemos que irnos ahora mismo», pero estaba enfrascada en una conversación con Simone y un tipo cuyo nombre probablemente era Hunter o Brise, o algo igualmente de familia rica. Así que hice lo que cualquier marido racional haría al recibir una advertencia críptica del aterrador jefe de su esposa. ¿Mentí? Señalé mi estómago, articulé «intoxicación alimentaria», y escapé mientras ella me dedicaba a ese asentimiento de esposa comprensiva que decía, «vete a casa, bebé delicado. Volveré más tarde».
El viaje en Uber a casa fue una tortura. No por el tráfico ni porque mi conductor pusiera música que sonaba como robots peleándose a puñetazos, sino porque el sobre me quemaba en el bolsillo de la chaqueta. No dejaba de tocarlo, asegurándome de que era real, preguntándome si de alguna manera había alucinado toda la interacción con Rowan. Quizá había bebido demasiado champán. Quizá esa tercera brocheta de gambas estaba en mal estado y estaba experimentando algún tipo de psicosis, inducida por el marisco. Eso parecía más plausible que el jefe de mi esposa dándome instrucciones de película de espías al azar en una gala corporativa. Cuando finalmente llegué a nuestro apartamento, un modesto 2 dormitorios en un edificio con carácter, que en la jerga de los agentes inmobiliarios significa viejo y que se cae a trozos, fui directo a la cocina. Coloqué el sobre en la encimera como si fuera una bomba activa, luego retrocedí lentamente, como si la distancia pudiera hacerlo menos aterrador. Nuestra cocina era pequeña, del tipo en el que puedes cocinar, fregar los platos y abrir la puerta sin dar más de 3 pasos. La luz fluorescente sobre el fregadero parpadeaba como siempre, proyectando extrañas sombras sobre el papel color crema. Me quedé mirando ese sobre durante lo que parecieron 17 años, pero que probablemente fueron más bien 5 minutos. Simplemente estaba allí, burlándose de mí con su caligrafía perfecta y su papel de alta calidad. Mi nombre, Aaron Blake, estaba escrito en una elegante cursiva que parecía haber sido trazada por alguien que se había especializado en caligrafía intimidante en Harvard. Vale, dije en voz alta a mi apartamento vacío, porque hablar solo es totalmente normal cuando estás teniendo un colapso mental. Probablemente no es nada. Quizá es un cheque de bonificación. Quizá Rowan es Papá Noel en secreto y este es mi regalo de Navidad con 9 meses de antelación. Quizá estaba ganando tiempo. Sabía que estaba ganando tiempo. La parte racional de mi cerebro, la que me había ayudado a superar el álgebra del instituto y a aparcar en paralelo, me gritaba que abriera la maldita cosa. Pero la otra parte, la que había visto demasiados documentales de crímenes a las 2 de la madrugada, estaba convencida de que abrir ese sobre desencadenaría de alguna manera una serie de eventos que terminarían conmigo en el programa de protección de testigos, comiendo sándwiches de gasolinera en Nebraska por el resto de mi vida. Finalmente, después de darme una charla motivacional que habría hecho estremecer a un conferenciante, cogí el sobre y lo abrí de un tirón. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae todo. 3 objetos cayeron sobre la encimera. Cada uno más preocupante que el anterior. Primero, un billete de avión. No un billete cualquiera, un billete de solo ida a Durango, Colorado, con salida mañana por la mañana a las 6:15 de la mañana. Solo ida, como en sin vuelo de vuelta, como en haz las maletas y no planees volver. El billete estaba a mi nombre. Comprado hace 2 días, según el número de confirmación, lo cual era imposible porque definitivamente no lo había comprado yo. Nunca había estado en Colorado. Lo más cerca que había estado de la vida en la montaña fue aquella vez que subí una colina moderadamente empinada en un parque estatal y tuve que sentarme durante 20 minutos después. Segundo, un teléfono desechable. Hablo de uno de esos teléfonos de tapa baratos que usan los traficantes de drogas en las películas. Del tipo que compras en una gasolinera con efectivo y tiras después de una conversación. Era plateado, arañado, y cuando lo abrí, había exactamente un número guardado en los contactos. Solo uno. El nombre del contacto, llamar solo a este. No muy sutil, no muy reconfortante tampoco. Tercero, y aquí es donde las cosas pasaron de ser raras y preocupantes a ser absolutamente terroríficas. Una fotografía. Era una foto espontánea, ligeramente granulada, como si hubiera sido tomada desde la distancia con un teleobjetivo. El sujeto de la foto, mi esposa, Terra. Salía del edificio de nuestro apartamento con la ropa que había llevado esa mañana, vaqueros oscuros, su cardigan gris favorito, el bolso que le compré por su cumpleaños. Estaba a medio paso, probablemente dirigiéndose a coger el tren para ir al trabajo, completamente ajena a que alguien la estaba fotografiando. Yo no había tomado esa foto. Estaba dormido cuando se fue a trabajar esa mañana, babeando en mi almohada y soñando con algo que probablemente involucraba comida, lo que significaba que alguien más la había tomado. Alguien había estado vigilando nuestro apartamento. Alguien había estado vigilando a mi esposa.
Mi sangre se convirtió en agua helada. No es una metáfora. Literalmente sentí frío, como si alguien hubiera vertido un cubo de pavor congelado directamente en mis venas. Debajo de la foto había una nota, escrita a máquina en papel blanco normal, del tipo que podría haber salido de literalmente cualquier impresora del mundo. El mensaje era corto, directo y tan reconfortante como un diagnóstico de cáncer. ¿Saben lo que vio? Haz exactamente lo que se te indica. Si sigues en Chicago después de medianoche, vendrán a por los dos. La leí 3 veces, esperando que las palabras se reorganizaran de alguna manera en algo menos horrible. Quizás se convertiría en, es una broma, o, felicidades, has ganado unas vacaciones gratis. Pero no, las palabras se quedaron exactamente igual. Cada una aterrizando como un puñetazo en el estómago. ¿Saben lo que vio? ¿Qué vio Terra? Trabajaba en finanzas, por el amor de Dios. Lo más emocionante que pasaba en su oficina era probablemente que alguien trajera buenos donuts los viernes. ¿Que podría haber presenciado que justificara sobres misteriosos y amenazas y fotos de vigilancia espeluznantes? Haz exactamente lo que se te indica. Las instrucciones eran, sube a un avión a Colorado mañana por la mañana, y aparentemente, no vuelvas nunca. Genial, genial. Petición totalmente normal. Nada sospechoso en absoluto. Si sigues en Chicago después de medianoche, vendrán a por los dos. Medianoche. Miré el reloj del microondas. 10:47 de la noche. Eso me daba poco más de una hora para averiguar qué demonios estaba pasando, meter nuestras vidas en maletas y convencer a mi esposa de que necesitábamos huir de la ciudad basándome en una nota críptica de su jefe, que parecía haber visto un fantasma. Me senté en nuestra diminuta mesa de la cocina, todavía sosteniendo la nota, la foto, el teléfono y el billete. Mis manos no dejaban de temblar. Nuestro gato, el señor Bigotes, un gato atigrado naranja y gordo que había estado durmiendo en el sofá, entró y me maulló como si estuviera siendo dramático. Fácil para él decirlo. Nadie amenazaba con venir a por él antes de medianoche. Me quedé allí, bajo la luz parpadeante de la cocina, rodeado de pruebas de que mi vida aburrida y normal acababa de dar un giro brusco hacia la locura, y pensé, vale, está claro que esto no va de las gambas. Esto va de algo mucho peor. Y tenía 73 minutos para averiguar de qué. Pasé los siguientes 45 minutos haciendo lo que cualquier persona racional haría en esta situación, perder la cabeza por completo. Di vueltas por nuestro apartamento como un animal enjaulado en un zoológico realmente deprimente, sosteniendo ese teléfono desechable como si pudiera explotar de repente en mi mano. No dejaba de coger la nota, leerla de nuevo, esperando quizá haber entendido mal algo fundamental. Como que tal vez, vendrán a por los dos, era en realidad un código para, entrega de pizza sorpresa, o algo igualmente no amenazante. Alerta de spoiler, no lo era. El señor Bigotes me siguió durante los primeros 10 minutos de mi espiral de pánico, probablemente pensando que era un nuevo juego extraño. Pero finalmente, hasta él se aburrió y volvió a su lugar favorito en el sofá. Gracias por el apoyo, amigo. Realmente siento la lealtad aquí. Intenté llamar a Terra unas 17 veces, pero cada llamada iba directamente al buzón de voz. Siempre ponía su teléfono en silencio durante estos eventos de trabajo. Decía que era poco profesional estar revisando el teléfono mientras se hacía networking. Genial. Maravilloso. Mi esposa estaba ahí fuera siendo profesional mientras yo estaba en casa teniendo una crisis existencial en toda regla en calzoncillos. Sí. Me quité el traje en cuanto llegué a casa porque no había manera de que tuviera un colapso en ropa de gala. A las 11:34 de la noche, finalmente oí el tintineo de las llaves en la puerta principal. Había estado sentado en la mesa de la cocina, mirando el contenido del sobre como si de repente fueran a tener sentido si los miraba con suficiente atención. Cuando Terra entró, intenté mantener la calma, ya sabes, como haría cualquier marido que oculta casualmente el hecho de que tiene pruebas que sugieren que ambos están a punto de ser asesinados por fuerzas misteriosas. Parecía agotada. Ese tipo específico de cansancio que te entra por sonreír demasiado a gente que en realidad no te gusta. Llevaba los tacones en la mano. Siempre se los quitaba en el pasillo porque subir 3 tramos de escaleras con tacones de aguja era,
según ella, una forma de tortura medieval que los hombres inventaron para castigar a las mujeres por tener la audacia de existir. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, y su pelo tenía ese desorden del final de la noche que de alguna manera la hacía parecer aún más guapa, lo cual era extremadamente injusto dadas las circunstancias. «Hola», dijo, dejando su bolso en la encimera. «¿Estás bien? Parecías que te morías cuando te fuiste». «Sí», respondí, mi voz haciendo esa cosa rara y aguda que definitivamente no gritaba, «todo es normal». «Noche larga». «¿Tu jefe?», comencé, intentando encontrar una manera de introducir el tema con delicadeza. Rowan. Me dijo que hiciera una maleta. ¿Debería llevar protector solar o un chaleco antibalas? Intentaba ser gracioso, tratando de entrar suavemente en la conversación de, podríamos estar en peligro mortal. No puedes soltarle esa información a alguien de golpe. Tienes que calentarlo primero, como si estuvieras descongelando un pollo. No se rió, ni siquiera una risa de compasión. En cambio, se quedó completamente quieta, con la mano congelada a medio camino de la puerta del frigorífico. ¿Qué acabas de decir? Tu jefe, Rowan. Él. He oído lo que has dicho. Se giró para mirarme y su cara se había vuelto pálida, pálida como un fantasma, como si alguien le hubiera drenado literalmente el color de la piel con algún tipo de interruptor cósmico. ¿Cuándo te dijo eso? En la fiesta. Justo antes de irme. Me dio esto. Señalé el contenido del sobre esparcido por la mesa como la búsqueda del tesoro más inquietante del mundo. Terra se acercó lentamente, como si se acercara a la escena de un crimen. Cogió la foto de sí misma y vi cómo sus manos empezaban a temblar. «Oh, Dios mío», susurró. «Oh, Dios mío, Aaron. Esto es». «Sí, ya lo sé. Espeluznante como el infierno». «¿Quién tomó esto? ¿Por qué tienen una foto tuya? ¿Qué viste?» Las preguntas salieron de mí como agua de un grifo roto. «Terra, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué tu jefe cree que tenemos que irnos de Chicago antes de medianoche?» Dejó la foto y se apretó las manos contra la cara. Por un segundo horrible, pensé que iba a llorar, pero cuando apartó las manos, solo parecía asustada. Realmente, verdaderamente asustada. Había visto a Terra asustada antes. Aquella vez que pensamos que estaban entrando a robar en el apartamento, pero solo era un mapache en el conducto de la basura, o cuando pensó que se había equivocado con un decimal en una transacción multimillonaria. Pero esto era diferente. Esto era primario. «No puedo», empezó, y luego se detuvo. «No sé si debería decírtelo». «¿Me estás tomando el pelo ahora mismo?» Mi voz salió más alta de lo que pretendía, resonando en nuestra pequeña cocina. «Alguien nos está vigilando. Tenemos billetes de avión misteriosos a Colorado. Hay una nota aquí que dice literalmente que, vendrán a por ti. Creo que ya hemos pasado el punto de guardar secretos, Terra». Discutimos. Dios, ¿cómo discutimos? Fue una de esas peleas en las que no estás realmente enfadado el uno con el otro, pero ambos estáis aterrorizados y ese terror sale como ira porque la ira se siente más segura que el miedo. Ella no paraba de decir que no quería meterme en esto, fuera lo que fuese. Yo no paraba de decir que ya me había metido por ser mi esposa, y aparentemente, por presenciar algo que había cabreado a la gente equivocada. Hace 3 semanas, dijo finalmente, sentándose a la mesa y mirándose las manos. Estaba trabajando hasta tarde, terminando unos informes. Todos los demás se habían ido a casa. Necesitaba imprimir algo de la oficina de Rowan. Me había dado su código de acceso para la impresora porque la nuestra estaba rota. Cuando entré, su ordenador todavía estaba encendido. Se había olvidado de bloquearlo. «Vale», dije lentamente. Y había un correo electrónico abierto en su pantalla. No quería leerlo, pero estaba justo ahí. Y el asunto decía, confirmación de transferencia urgente. Pensé que era algo del trabajo, algo que querría que supiera. Ahora hablaba más rápido. Las palabras salían a borbotones como si las hubiera estado conteniendo durante semanas. Pero no era del trabajo, Aaron. Eran números de cuentas bancarias,
cuentas en paraísos fiscales, nombres que reconocí, políticos, directores ejecutivos, gente que sale en las noticias. Y cantidades, cantidades enormes. Millones y millones de dólares moviéndose a través de nuestra firma a cuentas en las Islas Caimán, Suiza. Sitios así. Mi estómago se desplomó hasta los tobillos. Blanqueo de dinero. No lo sé. Quizá, probablemente. Me miró con lágrimas en los ojos. Le hice una foto a la pantalla con mi teléfono. No sé por qué, entré en pánico. Pensé que quizá debería tener una prueba por si pasaba algo. Entonces oí pasos en el pasillo y salí corriendo. Al día siguiente, Rowan me llamó a su oficina. Parecía aterrorizado, Aaron. Me dijo que borrara la foto, que olvidara lo que había visto, que actuara como si nada hubiera pasado. Dijo que había gente vigilando la firma, vigilándolo a él, y que yo me había convertido en un objetivo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que acababa de contarme, noté algo que me heló la sangre. Movimiento fuera de nuestra ventana. Nuestro apartamento estaba en un tercer piso, daba a la calle, y teníamos una vista bastante clara del aparcamiento de abajo. Y allí, en la oscuridad, con el motor apagado y sin luces, había un todoterreno negro. Simplemente estaba allí, esperando, como un depredador observando a su presa. Terra, dije en voz baja, señalando la ventana. Por favor, dime que eso es solo un coche normal de una persona normal que resulta que aparca como un acosador. Se levantó y miró por la ventana. Todo el color que había vuelto a su cara se desvaneció de nuevo inmediatamente. Eso no estaba ahí cuando llegué a casa. Nos quedamos allí, helados, observando el todoterreno, observando cómo nos observaba. Las ventanas estaban tintadas tan oscuras que no podíamos ver el interior. No podíamos ver quién estaba sentado allí. No podíamos ver cuánta gente había, ni qué estaban planeando, ni cuándo harían su movimiento. Están vigilando, susurró Terra. Fue entonces cuando me golpeó como un tren de mercancías hecho de puro terror chocando directamente contra mi pecho. Que esto no era paranoia. Esto no era una broma elaborada. Esto no era un malentendido que pudiéramos aclarar con una llamada telefónica o una conversación razonable. Alguien nos estaba cazando de verdad, observándonos de verdad. ¿Planeando de verdad hacer qué? No lo sabía. Y sinceramente, no quería averiguarlo. Miré el reloj del microondas. 11:52 de la noche. 8 minutos para la medianoche. Tenemos que irnos, dije. Ahora mismo. Si nunca has intentado hacer la maleta para una misteriosa huida de vida o muerte con menos de 8 minutos en el reloj, déjame que te lo describa. Es un caos absoluto envuelto en pánico, sazonado con malas decisiones y servido con una guarnición de ¿qué demonios estoy haciendo con mi vida? Es como uno de esos concursos de televisión donde los participantes tienen que coger tantas cosas como puedan, antes de que se acabe el tiempo. Excepto que en lugar de ganar una moto acuática, el premio es no ser asesinado por la gente misteriosa del todoterreno. Terra corrió al dormitorio mientras yo me quedé allí durante aproximadamente 3 segundos teniendo lo que solo puedo describir como un colapso total del sistema. Mi cerebro simplemente dejó de funcionar. Me quedé mirando el todoterreno negro de fuera, luego el reloj. 11:53 de la noche ahora. Luego de nuevo al todoterreno, como si estuviera viendo el partido de tenis más estresante del mundo. Finalmente, mis instintos de supervivencia se activaron, probablemente los mismos instintos que evitaron que mis antepasados fueran devorados por tigres dientes de sable, y corrí tras Terra. Nuestro dormitorio parecía como si un tornado lo hubiera atravesado, que era su estado normal de existencia. Pero ahora, Terra estaba añadiendo al caos abriendo cajones de golpe y cogiendo prendas de ropa al azar como si estuviera compitiendo en un deporte olímpico del que nunca había oído hablar. Tenía una de esas bolsas de lona grandes, del tipo que la gente lleva al gimnasio cuando son mucho más organizados que los humanos normales, y la estaba llenando de vaqueros, camisetas, ropa interior, calcetines y lo que parecían todos y cada uno de los artículos de aseo que poseíamos. ¿Necesito ropa elegante?, preguntó frenéticamente, sosteniendo un vestido de cóctel. ¿Y si tenemos que ir a otra fiesta?
¿Y sí, Terra? Estamos huyendo de gente que quiere matarnos, no asistiendo a una boda, dije, abriendo mi propio cajón de un tirón. Deja el vestido de cóctel. Coge pantalones cómodos y zapatos con los que puedas correr. Cierte. Ropa para correr. Entendido. Tiró el vestido al suelo y cogió sus zapatillas de deporte en su lugar. Las buenas, las que había comprado para la membresía del gimnasio que había usado exactamente 2 veces antes de decidir que el ejercicio era la forma que tenía la sociedad de castigar a la gente por disfrutar de los carbohidratos. Mientras tanto, yo estaba teniendo mi propia crisis sobre qué meter en la maleta. Ropa, obviamente. Cogí vaqueros, camisetas, sudaderas con capucha, básicamente todo mi armario. Lo que no era decir mucho ya que poseía aproximadamente 7 camisetas y las rotaba como si estuviera dirigiendo un desfile de moda muy aburrido. Pero entonces mi cerebro empezó a divagar sobre todas las otras cosas que podríamos necesitar. Cepillo de dientes, definitivamente. Cargadores de teléfono, absolutamente esenciales, porque, ¿qué sentido tiene seguir vivo si tu teléfono se muere y no puedes hacer doomscrolling por las redes sociales? Snacks. Mirad, no sé a dónde íbamos ni qué encontraríamos cuando llegáramos, pero no iba a enfrentarme al apocalipsis con el estómago vacío. Corrí a la cocina y empecé a coger todo lo que parecía portátil y comestible, barritas de granola, una caja de galletas saladas, 3 bolsas de cecina, un bote de mantequilla de cacahuete, por la proteína, y una bolsa de tamaño familiar de Doritos que había estado guardando para una ocasión especial. Si huir por tu vida no cuenta como una ocasión especial, no sé qué lo hace. Aarón, ¿qué estás haciendo? Terra apareció en el umbral, con su bolsa de lona abultada como si se hubiera tragado un pequeño planeta. Empacando snacks, dije a la defensiva, metiendo un paquete de Oreos en mi mochila. Necesitamos suministros de supervivencia. Vamos a Colorado, no a los Juegos del Hambre. No lo sabes. ¿Y si tenemos que escondernos en las montañas? ¿Y sí? Me detuve a media frase porque el teléfono desechable, que había metido en mi bolsillo, empezó a vibrar. No a sonar, a vibrar como si alguien le estuviera enviando un mensaje de texto. Lo saqué con manos temblorosas. La pantalla, que era tan avanzada como la tecnología de 2005, mostraba un único mensaje de texto de ese único número guardado. El mensaje era corto, directo y absolutamente aterrador en su calma: salid por detrás. No llaméis a nadie. Os están vigilando. Se lo enseñé a Terra. Lo leyó, se puso pálida de nuevo. Estaba haciendo un buen entrenamiento en el departamento de palidecer de terror esta noche, y susurró: ¿Cómo saben que todavía estamos aquí? ¿Cómo saben que no nos hemos ido ya? Porque nos están vigilando. Gesticulé salvajemente hacia el salón, hacia esa ventana con su vista perfecta del todoterreno acosador. Probablemente tienen prismáticos o drones o visión de rayos X. Por lo que sé, esta gente está claramente mucho más organizada que nosotros. Nos quedamos allí, en la cocina, ambos con nuestras bolsas, ambos respirando con dificultad como si acabáramos de correr una maratón. El señor Bigotes eligió ese preciso momento para deambular y maullarnos, probablemente preguntándose por qué sus sirvientes actuaban como lunáticos en lugar de darle su snack de medianoche. El gato, dijo Terra de repente. No podemos simplemente dejar al señor Bigotes. Terra, no tenemos tiempo para. No voy a abandonar a nuestro gato, Aarón. Su voz se quebró, y me di cuenta de que estaba a punto de perder los estribos por completo. Lo del gato no era realmente por el gato. El gato era sobre el control, sobre la normalidad, sobre tener una cosa en esta pesadilla que tuviera sentido. Vale, dije, tratando de sonar calmado, aunque sentía que mi corazón intentaba escapar por mi garganta. Vale, nos llevaremos al gato. ¿Dónde está su transportín? En el armario del pasillo. Corrí de verdad como si estuviera entrenando para una competición de atletismo a la que nunca me había apuntado. Al armario del pasillo y cogí el transportín del señor Bigotes, el que usábamos para las visitas al veterinario y que él odiaba absolutamente. Luego vino la parte divertida, atrapar a un gato que de repente había decidido que era un velocista olímpico. El señor Bigotes, sintiendo que algo iba mal, se metió debajo del sofá.
Nos costó a los dos, arrastrándonos por el suelo como idiotas, acorralarlo finalmente y meterlo en el transportín. Gritó como si lo hubiéramos traicionado personalmente, lo cual, para ser justos, en cierto modo lo habíamos hecho. Puerta trasera, dije, colgándome la mochila al hombro y cogiendo el transportín. Salimos por detrás, bajamos por la escalera de incendios y ¿qué? ¿A dónde vamos? No podemos simplemente vagar por las calles a medianoche con equipaje y un gato que grita. Tenía razón. Miré el billete de avión que todavía estaba en la encimera de la cocina. Ese billete de solo ida a Durango con salida a las 6:15 de la mañana, llegamos a Oare. Subimos a ese avión. Eso es lo que decían las instrucciones. ¿Confías en las instrucciones de gente misteriosa que nos está acosando? ¿Tienes alguna idea mejor? Le espeté. Porque a mí se me han acabado y miré el reloj del microondas, 4 minutos hasta la medianoche y lo que sea que esa fecha límite signifique en realidad. Terra cogió el sobre con todo su contenido, metiéndolo en su bolsa. Vale. Puerta trasera, escalera de incendios, aeropuerto. Esto es una locura. Sí, bueno, bienvenida a la noche del lunes, murmuré. Nos arrastramos hacia la puerta trasera de nuestro apartamento como si estuviéramos en una película de acción de bajo presupuesto. Excepto que en lugar de parecer guays, probablemente parecíamos dos idiotas que nunca habían hecho nada más peligroso que cruzar la calle indebidamente. Cada sonido hacía que mi corazón diera un vuelco, el edificio asentándose, la televisión de un vecino a través de la pared, las continuas protestas del señor Bigotes desde dentro de su transportín. La puerta trasera daba a un pasillo estrecho y luego a la escalera de incendios del edificio, que nunca había usado porque no me entusiasmaba especialmente la idea de bajar por unas escaleras de metal, oxidado adosadas a un edificio de 100 años. Giré lentamente el cerrojo, haciendo una mueca con cada pequeño clic y raspado. La puerta se abrió con un crujido que sonó como un disparo en el silencio. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, trayendo el olor a basura de los contenedores de abajo y ese aroma específico de Chicago a gases de escape, mezclado con lo que sea que estuviera cocinando el restaurante de 2 edificios más allá. La escalera de incendios era exactamente tan precaria como recordaba de la única vez que había asomado la cabeza para ver si era una salida de emergencia viable. Spoiler, no lo era en absoluto. Pero aquí estábamos de todos modos, a punto de confiar nuestras vidas al óxido y a una integridad estructural cuestionable. Tú primero, susurró Terra. ¿Por qué tengo que ir yo primero? Porque si se derrumba, quiero saberlo antes de pisarla. ¡Qué romántico! Realmente siento el amor aquí. Pero fui primero de todos modos, porque eso es lo que hacen los maridos, aparentemente. Probar escaleras de incendios peligrosas mientras llevan una mochila llena de Doritos y un gato que nos quería muertos. El metal gimió bajo mi peso, lo cual fue súper reconfortante. Cada escalón hacia abajo se sentía como si pudiera ser el último, y no por la gente misteriosa que nos cazaba, sino porque iba a caer en picado 3 pisos sobre un montón de bolsas de basura. Terra me siguió, logrando de alguna manera bajar en la oscuridad mientras cargaba con una bolsa de lona que pesaba aproximadamente lo mismo que un coche pequeño. Cuando finalmente llegamos al callejón de abajo, ambos vivos, de alguna manera, nos pegamos a la pared e intentamos controlar nuestra respiración. ¿Y ahora qué? Susurró Terra. Miré mi reloj. 11:59 de la noche, ahora corremos. Resulta que correr por Chicago a medianoche cargando equipaje, un gato y tu dignidad es más difícil de lo que parece en las películas. Apenas habíamos recorrido 2 manzanas cuando yo ya jadeaba como un fumador empedernido de 70 años. Y la bolsa de lona de Terra me había golpeado en las espinillas tantas veces que estaba bastante seguro de que tendría moratones con la forma de sus malas elecciones de equipaje. Cogimos un taxi conducido por un tipo llamado Eddie que no hizo absolutamente ninguna pregunta sobre por qué 2 personas y un gato enfadado necesitaban llegar a Oare a medianoche, lo que lo convertía o en el conductor más profesional de Chicago o en alguien que había visto cosas mucho más raras. En el turno de noche. Me inclino por lo segundo. Durante todo el trayecto, no dejé de mirar hacia atrás, esperando ver ese todoterreno negro siguiéndonos. Pero las calles permanecieron felizmente normales, solo el tráfico habitual de la noche,
Borrachos saliendo de los bares, el caos urbano de siempre que de repente se sentía increíblemente reconfortante. El aeropuerto era una especie de purgatorio especial. La seguridad a medianoche está a cargo de agentes de la TSA que parecen haber perdido toda la fe en la humanidad. Sinceramente, no podía culparlos después de que tuvieran que inspeccionar mi mochila llena de comida basura. El tipo que manejaba la máquina de rayos X detuvo la cinta, entrecerró los ojos hacia su pantalla y dijo: «Señor, ¿eso es un bote entero de mantequilla de cacahuete?» «Proteína de emergencia», respondí. «Porque aparentemente eso es lo que la privación de sueño le hace a tu cerebro. Te convierte en alguien que piensa que eso es algo normal que decir». Me dejó pasar, probablemente decidiendo que no valía la pena el papeleo. El vuelo en sí fue un borrón. Uno de esos jets regionales que parece que se mantiene unido con cinta adhesiva y oraciones, lleno de viajeros de negocios que claramente habían tomado decisiones vitales terribles que los llevaron a un vuelo, a las 6:15 de la mañana a Colorado. Terra y yo no hablamos mucho. Simplemente nos sentamos allí, con el señor Bigotes encajado debajo del asiento de delante, todavía cabreado por haber sido secuestrado de su cómoda vida, mientras yo intentaba no pensar en el hecho de que acabábamos de abandonar todo lo que conocíamos basándonos en una nota críptica y una foto de vigilancia espeluznante. En algún lugar sobre el Medio Oeste, mientras el sol comenzaba a pintar las nubes de naranja y rosa como el cuadro más hermoso y terrible del mundo, Terra me cogió la mano. Su palma estaba sudorosa. La mía también. Nos miramos y pude ver que ella estaba pensando lo mismo que yo. ¿En qué demonios nos hemos metido? Durango era precioso, si podías ignorar la parte en la que podríamos morir allí. El aeropuerto era diminuto, del tipo de lugar donde caminas directamente desde el avión a la pista como si estuvieras en una película de los años 50 sobre aviación. Las montañas nos rodeaban por todos lados, enormes e imponentes, cubiertas de esa mezcla perfecta de bosque verde y roca gris de Colorado. El aire olía a limpio, demasiado limpio, como si nunca hubiera oído hablar de la contaminación o de la deliciosa combinación de puestos de perritos calientes y gases de escape de Chicago. Dentro del aeropuerto, que era básicamente una sala con una recogida de equipajes y una cafetería, saqué el teléfono desechable. Mis manos temblaban de nuevo, por el agotamiento o el miedo, o probablemente ambos. Terra estaba a mi lado, con los brazos cruzados, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si esperara que sicarios irrumpieran por las puertas en cualquier segundo. Marqué el único número guardado en el teléfono. Sonó 2 veces, cada tono durando aproximadamente 17 años, antes de que alguien contestara. ¿Señor Blake? La voz era masculina, profunda, con esa aspereza específica que sugería que esta persona había hecho gárgaras con grava para desayunar. No era una pregunta, sino una afirmación, como si hubiera estado esperando mi llamada, lo cual, vale, justo, probablemente lo había estado. Sí, soy yo, dije, porque aparentemente había olvidado cómo mantener una conversación normal. Así que, estamos aquí, en Durango, en el aeropuerto, con un gato. ¿Y ahora qué? Salga fuera. Entrada principal. Una camioneta negra se detendrá. Suban. No hablen con nadie. No usen su teléfono habitual. No hagan nada que no sea subirse a esa camioneta. Guay. Guay. Instrucciones muy específicas. Me encanta el rollo de extraño misterioso que llevas. ¿Tienes también una frase pegadiza? ¿Quizá una canción de cabecera? Hubo una pausa. Del tipo que sugería que esta persona estaba decidiendo si yo estaba siendo valiente o estúpido. Probablemente estúpido. Señor Blake, entiendo que esté asustado, pero si quieres seguir con vida, hará exactamente lo que le digo. ¿Entendido? El humor se me fue del cuerpo como el agua de una bañera. Entendido. La línea se cortó. Miré a Terra. ¿Has oído eso? Incluso me han dado instrucciones de Uber de la perdición. Esto es una locura, susurró. Aaron, ahora estamos simplemente confiando en gente al azar. No sabemos quién era. No sabemos a dónde nos llevan. Sí, pero tampoco sabemos quién estaba en ese todoterreno fuera de nuestro apartamento,
Y estoy bastante seguro de que esa gente no planeaba llevarnos a tomar un helado. La cogí de la mano. Ya estamos en esto. Ya estamos aquí. Más vale que lo llevemos hasta el final. Fuera, el sol de la mañana todavía estaba bajo en el horizonte, tiñéndolo todo de dorado y hermoso de esa manera que se sentía completamente inapropiada para nuestra situación actual. Estábamos en la acera con nuestras maletas, nuestro gato y nuestra cordura en rápido deterioro. Algunos otros pasajeros de nuestro vuelo pasaron, subiendo a coches de alquiler o siendo recogidos por amigos. Gente normal haciendo cosas normales. ¡Qué envidia! Entonces, justo a tiempo, como si todo esto estuviera siendo dirigido por alguien con un don para el suspense dramático, una camioneta negra se detuvo. Y no una nueva. Esta cosa parecía haber visto mundo, abolladuras en el parachoques, arañazos en los costados. El tipo de vehículo que había vivido una vida plena y tenía historias que contar. Probablemente ninguna de ellas buena. La ventanilla del conductor bajó y pude ver por primera vez al hombre que iba a salvarnos la vida o a asesinarnos. En las montañas. Difícil saber cuál en este punto. Tendría unos 40, quizá principios de los 50, con el tipo de rostro curtido que sugería que había pasado un tiempo considerable al aire libre haciendo cosas que la gente normal no hace. Pensad menos en un viaje de acampada de fin de semana y más en sobrevivió solo en la naturaleza usando solo un cuchillo y rencor. Tenía el pelo oscuro veteado de gris, una mandíbula que parecía que podía cascar nueces y ojos que probablemente habían visto cosas que harían llorar a hombres menores. Llevaba una camisa de franela porque, por supuesto que sí, esto era colorado. Y nos miró con la expresión de alguien que había luchado en 2 guerras y contra osos, y no estaba particularmente impresionado por ninguna de las 2 cosas. Subid, dijo secamente. Sin presentación. Sin un, hola, encantado de conoceros. Siento lo de la situación de huir por vuestras vidas. Miré a Terra. Ella me miró a mí. El señor Bigotes gritó desde su transportín. Parece divertido, murmuré, abriendo la puerta trasera y metiendo nuestras maletas. Nos subimos a la camioneta, yo en el asiento del copiloto, Terra atrás con el gato, e inmediatamente me golpeó ese olor específico de camioneta a cuero, café y algo que podría haber sido aceite de armas. La cabina estaba limpia pero desgastada, con un escáner de policía montado en el salpicadero y lo que parecía una bolsa táctica metida debajo de mi asiento. El hombre no dijo nada, solo puso la camioneta en marcha y se alejó del aeropuerto, dirigiéndose hacia las montañas que se cernían en la distancia como si nos estuvieran juzgando por nuestras decisiones vitales. Condujimos durante unos 15 minutos en completo silencio. Bueno, no completo. El señor Bigotes no dejaba de hacer esos sonidos lastimeros que sugerían que estaba presentando una queja formal ante la dirección felina, pero nadie habló. El conductor mantenía los ojos en la carretera, revisando ocasionalmente sus espejos como si esperara ser seguido. Las carreteras se volvieron más estrechas y sinuosas a medida que subíamos a las montañas, dejando atrás la civilización con cada kilómetro. Finalmente, cuando ya no podía soportar el silencio y mi ansiedad estaba alcanzando niveles que probablemente requerían medicación, dije, entonces, ¿vas a decirnos tu nombre o debería seguir llamándote, hombre misterioso de la montaña, en mi cabeza? Me miró de reojo, algo que podría haber sido diversión parpadeando en su rostro. Daniel Cross. Aaron Blake. Esta es mi esposa, Terra. El gato enfadado es el señor Bigotes. ¿Sé quiénes sois? Claro, porque esto no es espeluznante en absoluto. Daniel tomó un giro brusco hacia una carretera aún más estrecha. Esta apenas estaba pavimentada, más tierra y grava que asfalto real. Los árboles se apretaban a ambos lados, creando un túnel de verde y sombra. El jefe de tu esposa, Rowan Harrow. Solía ser mi compañero. Grupo de Trabajo Federal, División de Delitos Financieros. Hace 3 años, descubrimos una red criminal que utilizaba firmas de inversión para blanquear dinero. Miles de millones de dólares moviéndose a través de empresas legítimas, financiando todo. Desde cárteles de la droga hasta trata de personas y corrupción política. Mi estómago se desplomó. Terra se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, su voz apenas un susurro.
¿Rowen era un agente federal? ¿Pasado? La mandíbula de Daniel se tensó. Cuando estuvimos cerca de exponer toda la operación, la gente empezó a morir. Los testigos desaparecieron. Las pruebas se esfumaron. Alguien dentro del grupo de trabajo estaba filtrando información a la red, diciéndoles exactamente lo que sabíamos y quién estaba hablando. Rowen y yo nos dimos cuenta de que no podíamos confiar en nadie en el sistema. Así que desaparecimos del mapa, intentamos reunir pruebas por nuestra cuenta. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí realmente no quería saberlo. Me atraparon a mí primero. Me tendieron una emboscada, casi me matan. Enviaron un mensaje: retrocede o todos los que amas morirán. Así que lo hice. Retrocedí, dimití, me mudé aquí, intenté desaparecer. Me miró y, por primera vez, vi algo humano en esos ojos: miedo. Pero Rowen no lo hizo. Aceptó un trabajo en Stratton Financial porque sospechaba que eran parte de la red. Estaba tratando de reunir pruebas desde dentro. Y yo me topé con esas pruebas, dijo Terra suavemente desde el asiento trasero. Te topaste con pruebas que derribarían a senadores, directores ejecutivos, gente tan poderosa que se creen intocables. Cuando Rowen descubrió que habías visto esos archivos, supo que estabais marcados. Los dos. La camioneta golpeó un bache, sacudiéndonos. Los árboles pasaban borrosos por la ventana. Entonces, dije, tratando de procesar información que parecía pertenecer a una película y no a mi vida real, no era por las brochetas de gambas. Daniel me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Olvídalo. Mal chiste. Mecanismo de defensa. Vas a necesitar mejores mecanismos de defensa a dónde vamos. Genial. Simplemente genial. Daniel nos llevó más adentro de las montañas. Y por más adentro, quiero decir que nos adentramos tanto en la naturaleza que la cobertura del móvil se convirtió en un recuerdo lejano, y el concepto de civilización parecía algo que había leído en un libro de historia. La carretera asfaltada había dado paso a la tierra. Luego la carretera de tierra había dado paso a lo que solo puedo describir como una sugerencia de sendero. Y ahora estábamos rebotando por algo que parecía haber sido tallado por un alce borracho con problemas de límites. Terra se aferraba a la manija de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El señor Bigotes había dejado de maullar y había pasado a lo que solo puedo describir como desesperación existencial, simplemente sentado en su transportín haciendo esos sonidos bajos y lúgubres que capturaban perfectamente cómo me sentía sobre toda esta situación. Cada vez que golpeábamos un bache, que era aproximadamente cada 3 segundos, nuestras maletas se movían en la parte de atrás y algo sonaba y yo pensaba, ya está. Así es como muero. No a manos de criminales misteriosos, sino en un accidente de camioneta en la naturaleza de Colorado porque confié en un hombre llamado Daniel que parecía comer clavos para desayunar. Así que dije, porque aparentemente no puedo callarme ni aunque el silencio fuera la opción más inteligente. ¿Cuánto falta para este lugar misterioso? ¿Vamos a Canadá? Porque no traje mi pasaporte y siento que eso va a ser un problema en la frontera. Una milla más, dijo Daniel, sin apartar la vista del pretexto de carretera que teníamos delante. Una milla en este terreno. Eso es como otra hora de mi vida que nunca recuperaré. 45 minutos. Oh, bueno, eso es mucho mejor. Realmente aprecio el optimismo. Terra pateó la parte de atrás de mi asiento. Aarón, quizá deberías dejar que el hombre que aparentemente nos está salvando la vida se concentre en conducir. Tenía razón. Me callé y me concentré en no vomitar mientras la camioneta navegaba por lo que estoy bastante seguro era simplemente un acantilado vertical con delirios de ser una carretera. Finalmente, después de lo que parecieron 17 años, pero que probablemente fueron en realidad 47 minutos, Daniel había subestimado lo que parecía muy propio de toda esta experiencia. Doblamos una curva y apareció una cabaña. Y, vale, admito que era bastante bonita, en esa especie de estilo de casa de vacaciones de un asesino en serie. La cabaña estaba en un claro, rodeada de pinos tan altos que parecían intentar chocar los 5 con Dios. Era de troncos, de los de verdad, con una chimenea de piedra y un porche envolvente que probablemente había visto días mejores.
Salía humo de la chimenea, lo que significaba que o había alguien en casa o estábamos a punto de entrar en una situación muy incómoda con unos ocupas. Toda la escena parecía sacada de una postal titulada Vida remota en la montaña para cuando realmente has fastidiado tu vida. Daniel aparcó la camioneta y apagó el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. Sin tráfico, sin sirenas, sin sonidos de la vida urbana. Solo el viento en los árboles y los pájaros haciendo sus cosas de pájaros, completamente ajenos al drama humano que se desarrollaba debajo de ellos. Hogar, dulce hogar, dijo Daniel, bajándose. Cogí el transportín del señor Bigotes mientras Terra cogía nuestras maletas, y seguimos a Daniel por los escalones del porche. La madera crujió bajo nuestros pies y noté que había cámaras de seguridad. Pequeñas, discretas, pero definitivamente allí, montadas en las esquinas. Además, las ventanas tenían lo que parecían marcos reforzados, ¿y era eso cristal antibalas? Difícil de decir, pero sabiendo lo que sabía ahora, probablemente. Daniel abrió la puerta, conté 3 cerraduras diferentes, lo que parecía excesivo hasta que recordé que había gente que nos quería muertos, y nos hizo pasar. El interior no era lo que esperaba. Desde fuera, parecía un acogedor refugio de montaña donde bebes chocolate caliente y lees libros junto a la chimenea. Por dentro, parecía que alguien había combinado un búnker gubernamental con el sueño húmedo de un teórico de la conspiración. La habitación principal era de concepto abierto, sala de estar, cocina, todo en un mismo espacio. Pero ahí terminaba lo normal. Una pared entera estaba cubierta de mapas, fotografías y documentos conectados con hilo rojo, como si hubiéramos entrado en el podcast de crímenes reales más intenso del mundo. Había un escritorio enorme en una esquina con no 1, ni 2, sino 4 monitores de ordenador, todos mostrando lo que parecían datos encriptados o imágenes de vigilancia. Archivadores forraban otra pared. Y, oh sí, había una caja fuerte para armas en la esquina que tenía aproximadamente el tamaño de mi primer apartamento. Bueno, dije, dejando el transportín del señor Bigotes y mirando a mi alrededor. Esto es exactamente tan reconfortante como esperaba que fuera. Realmente siento las vibraciones de casa segura. Muy acogedor. Me encanta especialmente lo que has hecho con el muro de la paranoia de ahí. Daniel me ignoró y empezó a encender equipos. Los ordenadores zumbaron al cobrar vida. Los monitores brillaron. Y juro que oí lo que sonaba como una granja de servidores poniéndose en marcha en algún lugar en la parte trasera de la cabaña. Terra estaba de pie, congelada en el umbral, asimilándolo todo. Esto es una locura, susurró. Esto es absolutamente una locura. Sí, estuve de acuerdo. Hemos cruzado oficialmente de fin de semana raro a necesita su propia serie de Netflix. Daniel se giró para mirarnos, y su expresión era seria. Como, voy a deciros algo que cambiará fundamentalmente vuestra comprensión de la realidad, seria. Necesitáis entender a qué os enfrentáis. La red que Rowan estaba investigando. No es solo blanqueo de dinero. Es una empresa criminal que se extiende por continentes. Involucra a algunas de las personas más poderosas del mundo y tiene recursos que pondrían celosos a la mayoría de los gobiernos. Han matado a gente por menos de lo que sabéis. Genial, dije. Me encanta eso para nosotros. Realmente emocionado por nuestro futuro inmediato. Tenéis 2 opciones. Daniel sacó una silla y se sentó, indicándonos que hiciéramos lo mismo. Lo hicimos. Principalmente porque sentía que las piernas me iban a fallar. Opción 1, os ayudo a desaparecer. Nuevas identidades, nuevas vidas, protección de testigos. Tendríais que dejar todo atrás, amigos, familia, carreras, todo. Pasaríais el resto de vuestras vidas mirando por encima del hombro, sin saber nunca si os han encontrado. Pero estaríais vivos. La habitación se sintió de repente más pequeña, el aire más denso. La mano de Terra encontró la mía debajo de la mesa, sus dedos fríos y temblorosos. ¿Y la opción 2? Preguntó en voz baja. La opción 2 es que nos ayudéis a exponerlos. Rowan reunió pruebas durante 3 años, pero no puede usarlas. Está quemado, comprometido. Pero tú, Daniel miró a Terra,
Eres una empleada legítima que presenció algo que no debería haber visto. Con tu testimonio y las pruebas que hemos reunido, podemos construir un caso que derribaría toda la red. Políticos, banqueros, directores ejecutivos, todos ellos. ¿Y si hacemos eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces nos pintáis una diana aún más grande en la espalda. Irán a por vosotros con todo lo que tienen. Tendríamos que movernos rápido, llevar todo a la gente adecuada antes de que puedan detenernos. Es peligroso, posiblemente suicida, pero acabaría con esto. No solo para vosotros, sino para todos a los que han hecho daño. Terra estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Yo solo quería trabajar en finanzas. Solo quería una vida normal. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lugar equivocado, momento equivocado, dijo Daniel, no sin amabilidad. La historia de la vida de mucha gente. Miré a mi esposa, esta mujer con la que me había casado hace 5 años en una ceremonia donde el mayor drama era si deberíamos tener pollo o pescado para el plato principal. Parecía aterrorizada, agotada, completamente fuera de su elemento, igual que yo. ¿Qué piensas? Le pregunté. Pienso que estoy asustada. Sí, yo también. Apreté su mano. Pero aquí está la cosa. Si huimos, huimos para siempre. Nos convertimos en personas diferentes. Perdemos todo lo que nos hace ser nosotros. Y esos cabrones que hicieron esto, simplemente seguirán haciéndoselo a otra gente. ¿Así que quieres luchar? Me miró con los ojos enrojecidos. Quiero no pasar el resto de mi vida comiendo sándwiches de gasolinera en Nebraska bajo el nombre de Gerald Peterson o como sea que la protección de testigos decida llamarme. Intenté sonreír, intenté inyectar algo de mi sarcasmo habitual en el momento. Además, la opción 1 es un anonimato aburrido. La opción 2 es posiblemente recibir un disparo, pero al menos es interesante. Vayamos con la puerta número 2, Bob. Ella no se rió. Daniel tampoco. En serio, público difícil. Pero después de un largo momento, Terra asintió. Vale. Vale. Ayudamos. Los exponemos. Acabamos con esto. Daniel se levantó y, por primera vez desde que lo conocimos, casi sonrió. Entonces tenemos trabajo que hacer. Lo primero es lo primero, ambos necesitáis descansar. Hay un dormitorio arriba, el baño al final del pasillo. Empezaremos a planificar mañana. Mientras Terra y yo subíamos con nuestras maletas y nuestro gato traumatizado, no pude evitar pensar que acabábamos de tomar la decisión más valiente o la más estúpida de nuestras vidas. Probablemente estúpida, pero bueno, al menos no sería aburrido. Dormí fatal, lo cual era mucho decir porque normalmente puedo dormir a través de cualquier cosa. Alarmas de incendio, terremotos. Esa vez que nuestro vecino de arriba decidió practicar claqué a las 3 de la mañana. Pero aparentemente mi cerebro trazó la línea en dormir pacíficamente mientras me escondía de una conspiración criminal global en una cabaña de montaña que parecía decorada por el diseñador de interiores de Luna Bomber. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese todoterreno negro aparcado fuera de nuestro apartamento. Cada crujido de la cabaña me hacía saltar. Y el señor Bigotes, bendito sea su peludo corazoncito, decidió que esta experiencia traumática era el momento perfecto para expresar sus sentimientos sentándose en mi pecho a las 4 de la mañana y gritándome directamente en la cara. Los gatos son criaturas maravillosas. De verdad, simplemente encantadoras. Terra tampoco durmió mucho. Lo supe por la forma en que yacía perfectamente quieta, respirando con ese patrón deliberado que la gente usa cuando intenta convencerse de que está dormida, pero en realidad está catalogando cada terrible decisión que la llevó a este momento. Alrededor de las 6 de la mañana, ambos abandonamos la farsa y bajamos las escaleras para encontrar a Daniel ya despierto. Por supuesto que lo estaba, sentado frente a su muro de ordenadores, bebiendo un café que olía como si pudiera quitar la pintura. Buenos días, dijo, sin levantar la vista de la pantalla que estuviera monitorizando. El café está en la cafetera. Lo vais a necesitar. Serví 2 tazas, le di una a Terra y tomé un sorbo de la mía. Sabía agua de baño de Satán filtrada a través de pan quemado, pero tenía cafeína,
así que no me quejé. Terra tomó un sorbo, hizo una mueca como si acabara de lamer una pila y dejó su taza. Entonces, dije, apoyándome en la encimera de la cocina. ¿Qué hay en la agenda de hoy? Prácticas de tiro, entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. ¿Quizás una agradable sesión terapéutica donde todos hablemos de nuestros sentimientos? Daniel finalmente levantó la vista. Mejor. Voy a mostraros por qué Rowan arriesgó todo para sacaros de Chicago. Se levantó y caminó hacia uno de los archivadores. Lo abrió con una llave que llevaba en una cadena alrededor del cuello, porque aparentemente estábamos viviendo en una película de espías ahora y todos necesitaban accesorios dramáticos. Del cajón, sacó una pequeña caja de metal, del tipo que usarías para proteger documentos importantes o, no sé, pruebas que podrían derribar al gobierno. Dentro de la caja había una memoria USB. Solo una memoria USB normal, del tipo que podrías comprar en cualquier tienda de electrónica por unos $10. Era casi gracioso como algo tan pequeño y ordinario podía contener información lo suficientemente importante, como para que mataran a gente. Casi gracioso. No realmente gracioso. Nada en esta situación era gracioso, pero mi cerebro sigue intentando encontrar el humor porque la alternativa es un colapso psicológico completo, y me gustaría posponerlo al menos unos días más. Daniel conectó la memoria USB a uno de sus ordenadores, escribió lo que parecían 17 contraseñas diferentes y luego nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Terra y yo nos apiñamos alrededor del monitor, tazas de café en mano, pareciendo el departamento de ti más ansioso del mundo. Rowan grabó esto hace 2 semanas, dijo Daniel en voz baja. Justo antes de desaparecer. Pulsó play y la pantalla se llenó con el rostro de Rowan Harlow. Excepto que este no era el jefe frío e intimidante que había conocido en la fiesta. Esta versión de Rowan parecía haber pasado por el infierno y haber vuelto, magullado, desaliñado, con un corte sobre su ojo izquierdo que se había encostrado mal. Su pelo, normalmente perfecto, era un desastre. No llevaba corbata y su camisa blanca tenía lo que parecía sospechosamente sangre en el cuello. Estaba sentado en lo que parecía una habitación de hotel sórdida, del tipo de lugar por el que pagas en efectivo y no haces preguntas. Si estáis viendo esto, la voz de Rowan salió por los altavoces, áspera y cansada, entonces me encontraron. Pero a vosotros no. Bien. Eso significa que Daniel os sacó. Hizo una pausa, frotándose la cara con manos que temblaban ligeramente. Aaron, Terra, lo siento. Siento mucho haberos metido en esto. Os merecéis algo mejor que estar huyendo por vuestras vidas porque me he ganado enemigos muy peligrosos. La mano de Terra encontró la mía, apretando lo suficiente como para cortar la circulación. No la aparté. Rowan continuó. Hace 3 años, Daniel y yo descubrimos una operación de blanqueo de dinero que se ejecutaba a través de múltiples firmas de inversión. Al principio, pensamos que era solo crimen organizado. Cárteles de la droga usando negocios legítimos para limpiar su dinero. Pero cuanto más profundizábamos, más grande se hacía. No eran solo cárteles. Eran políticos, directores ejecutivos, corporaciones internacionales. Encontramos miles de millones, y me refiero a miles de millones con B, moviéndose a través de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, inversiones fantasma. Sacó un fajo de papeles, sosteniéndolos frente a la cámara. Incluso a través del vídeo, pude ver columnas de números, números de cuenta, nombres que reconocí vagamente de las noticias. La red está dirigida por el senador Víctor Arlan. Literalmente me atraganté con mi café, con un ataque de tos en toda regla, rociando equipos informáticos de aspecto caro con agua de baño de Satán mientras Terra me golpeaba la espalda. ¿El senador Víctor Arlan? El tipo que salía en la tele cada 2 semanas predicando sobre los valores estadounidenses y drenando el pantano y luchando contra la corrupción. El mismo tipo que había construido toda su carrera política sobre ser el señor limpio. El político que supuestamente no podía ser comprado. Ese Víctor Arlan. Tienes que estar bromeando, jadeé, todavía tratando de respirar correctamente. Sigue viendo, dijo Daniel sombríamente. En la pantalla, Rowan seguía hablando. Arlan usa su posición para facilitar transacciones financieras ilegales mientras mantiene una negación.
Plausible perfecta. Tiene gente en el FBI, en el Departamento de Justicia, incluso en el IRS protegiéndolo. Cualquiera que se acerca a exponerlo termina muerto, desacreditado o desaparecido. Daniel y yo intentamos pasar por los canales oficiales, pero cada vez que presentábamos un informe, desaparecía. Cada testigo que encontrábamos o se retractaba o desaparecía. Nos dimos cuenta de que la corrupción era tan profunda que el sistema no podía arreglarse a sí mismo. Rowan se acercó más a la cámara, con los ojos intensos. Por eso acepté el trabajo en Stratton Financial. Sabía que eran parte de la red. Pasé 3 años reuniendo pruebas, documentando transacciones, construyendo un caso hermético. Y entonces Terra entró en mi oficina en el momento exacto equivocado y vio el correo electrónico exacto equivocado. Terra emitió un pequeño sonido a mi lado, algo entre un sollozo y una risa. ¿Lo arruiné todo? No, dijo Daniel con firmeza. Eres la única razón por la que esto podría funcionar. El testimonio de Rowan está comprometido. Reunió pruebas ilegalmente, fuera de los libros. Pero tú eres una testigo legítima que se topó con información sin tener la culpa. Con tu testimonio y las pruebas de Rowan, podemos construir un caso que realmente se sostenga en un tribunal. En el vídeo, Rowan estaba terminando. Si estáis viendo esto, significa que no lo logré. Pero vosotros sí, y eso significa que todavía hay una oportunidad de detenerlos. Miró directamente a la cámara, y juro que sentí como si me estuviera mirando directamente a mí. Aaron, cuida de Terra. Y Terra, eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Daniel os ayudará a terminar lo que empezamos. Confiad en él. Confiad el uno en el otro. Y hagáis lo que hagáis, ¿no? El vídeo se cortó abruptamente a mitad de frase, como si alguien hubiera desenchufado el cable. La pantalla se quedó en negro. ¿Qué ha pasado?, preguntó Terra. ¿Por qué se ha parado? Eso es todo lo que grabó, dijo Daniel. O todo lo que tuvo tiempo de grabar antes de que. No terminó la frase. No tenía por qué. Me quedé allí, mirando la pantalla en blanco, tratando de procesar lo que acababa de ver. El senador Víctor Arlan, el tipo cuyos carteles de campaña probablemente todavía estaban en la mitad de los suburbios de Estados Unidos. El tipo que estrechaba la mano de dignatarios extranjeros y daba discursos sobre la integridad. Ese tipo dirigía un imperio criminal global. Así que lo que me estás diciendo, dije lentamente, es que nos enfrentamos a un senador de los Estados Unidos con recursos ilimitados, conexiones en todas las agencias gubernamentales y un historial de hacer desaparecer a la gente. A eso nos enfrentamos. Sí, dijo Daniel simplemente. ¿Y crees que podemos vencerlo? Creo que tenemos que intentarlo. Estaba a punto de responder, probablemente con algo sarcástico sobre nuestras posibilidades de supervivencia, que había calculado mentalmente en algo así como una bola de nieve en el infierno, cuando toda la cabaña tembló. No como un terremoto, más bien como si algo hubiera golpeado el costado del edificio con la fuerza suficiente para hacer sonar las ventanas. Luego vinieron los disparos. El sonido era inconfundible. Crujidos secos que atravesaron la tranquilidad de la mañana como el despertador más agresivo del mundo. Un cristal se hizo añicos en algún lugar, la madera se astilló, y mi cerebro, que había estado funcionando con ansiedad y mal café, de repente se puso en modo de pura supervivencia. ¡Abajo!, gritó Daniel, zambulléndose detrás del escritorio y sacando, oh Dios, estaba sacando un rifle de asalto de verdad de alguna parte. ¿Dónde había estado eso? ¿Había estado sentado encima? ¡Nos han encontrado!, gritó Terra. La agarré y nos arrastré a ambos detrás del sofá, que ofrecía exactamente cero protección contra las balas, pero me hizo sentir un poco menos expuesto. Más disparos estallaron afuera. Múltiples tiradores, por el sonido, viniendo de diferentes direcciones. ¿Cómo nos encontraron?, gritaba Terra, su voz aguda por el pánico. No importa. Daniel devolvió el fuego a través de una ventana, y el ruido en el espacio cerrado fue ensordecedor. Trampilla. Suelo de la cocina. Vamos. Miré a Terra, luego a la cocina, luego de nuevo a Terra. Tenemos que movernos.
No puedo. Sí que puedes. La cogí de la mano y nos arrastramos. Literalmente nos arrastramos sobre nuestros estómagos como si estuviéramos en algún horrible ejercicio de entrenamiento militar, por el suelo mientras las balas hacían agujeros en las paredes sobre nosotros. Podía oírlas silbar, podía oler la pólvora y el miedo y mi propio sudor. Llegamos a la cocina de alguna manera, milagrosamente, y encontré la trampilla que Daniel había mencionado. Estaba escondida debajo de una alfombra, por supuesto que sí. La abrí de un tirón para revelar una escalera que bajaba a la oscuridad. «Vamos». Empujé a Terra hacia ella. «Vamos, vamos, vamos». Ella bajó, moviéndose rápido, y yo la seguí justo detrás, cerrando la trampilla justo cuando algo explotó encima de nosotros. El sonido fue masivo, apocalíptico, y toda la cabaña tembló como si estuviera tratando de desgarrarse. Luego, silencio, excepto por mi corazón, que latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Estábamos en una especie de búnker debajo de la cabaña, iluminado por una única luz de emergencia que lo teñía todo de un amarillo enfermizo. Había otra escalera, equipo de comunicaciones, cajas de suministros y un teléfono, una línea fija de emergencia montada en la pared. Empezó a sonar. Lo miré durante aproximadamente 3 segundos, luego cogí el auricular con manos temblorosas. «¿Hola?» La voz de Rowan llegó, débil, forzada, pero definitivamente viva. «Aaron. ¿Llegasteis al búnker?» ¿Bien? ¿Bien? ¿Daniel sigue ahí arriba?» Hubo una explosión. Una pausa. «Lo hiciste bien, Aaron. Mejor de lo que esperaba. Pero esto no ha terminado. Todo lo que necesitáis está ahí abajo. Códigos de acceso, archivos de pruebas, información de contacto de gente que puede ayudar. Tenéis 2 horas antes de que se reagrupen y registren la propiedad. Usadlas sabiamente». ¿2 horas? Había pasado más tiempo esperando una pizza. «Rowan, ¿qué hacemos?» Pero la línea ya estaba muerta. Encima de nosotros, podía oír pasos, voces, gente registrando las ruinas de la cabaña. Terra me miró, su cara pálida bajo la luz de emergencia. ¿Qué hacemos? No tenía absolutamente ni idea. Aquí hay algo que no te dicen en las películas de acción. Los búnkeres son extremadamente claustrofóbicos cuando realmente te estás escondiendo en uno por tu vida. En las películas, los búnkeres son estos geniales escondites subterráneos con sillones de cuero y escritorios de caoba donde los buenos planean su venganza mientras beben whisky caro. En realidad, este búnker era una caja de hormigón que olía a moho y a miedo, apenas lo suficientemente grande para 2 personas y definitivamente no diseñada para la comodidad. La luz de emergencia parpadeaba ocasionalmente solo para añadir ambiente, proyectando sombras que hacían que cada caja de suministros pareciera un asesino agazapado esperando para matarnos. Terra y yo nos acurrucamos en una esquina, tratando de respirar en silencio como si la gente que nos buscaba arriba tuviera un oído sobrehumano y pudiera detectar nuestra existencia a través de varios pies de hormigón y terror. Encima de nosotros, podíamos oírlos moverse, botas crujiendo sobre los escombros, voces gritándose entre sí de esa manera seca y profesional que sugería que no eran matones al azar. Eran operativos entrenados. El tipo de gente a la que se le paga muy bien para dejar a otras personas muy muertas. ¿Se han ido?, susurró Terra, su voz apenas audible. ¿Parezco tener visión de rayos X? Le respondí en un susurro. Apenas puedo verte con esta luz, y mucho menos lo que está pasando a través de un techo de hormigón. No es momento para el sarcasmo, Aaron. ¿Y cuándo lo es? Porque tengo toda una reserva acumulada y necesito usarla antes de tener un colapso nervioso completo. Me cogió la mano, apretándola con tanta fuerza que pensé que podría romperme un dedo. Tengo miedo. Sí, admití, abandonando el sarcasmo por un momento de brutal honestidad. Yo también. Mucho miedo. En una escala del 1 al 10, estoy en un 47. Nos sentamos allí, en la semioscuridad, escuchando los sonidos de la destrucción sobre nosotros. Alguien estaba registrando definitivamente la cabaña. Podíamos oír muebles siendo volcados, cosas siendo destrozadas,
La progresión metódica de gente que sabía lo que hacía y no tenía ninguna prisa en particular. No eran aficionados en pánico. Eran profesionales llevando a cabo una búsqueda profesional, lo que de alguna manera lo hacía mucho peor. Mi mente repasaba los peores escenarios posibles como una presentación de diapositivas deprimente. ¿Y si encontraban la trampilla? ¿Y si Daniel estaba muerto? ¿Y si este búnker solo estaba retrasando lo inevitable y estábamos atrapados aquí abajo como ratas en un barril, muy pequeño y muy de hormigón? ¿Y si el señor Bigotes estaba bien? Espera, ¿dónde estaba el señor Bigotes? ¿Lo habíamos dejado arriba? Oh, Dios, ¿nuestro gato acababa de convertirse en una víctima de una conspiración internacional? Ese pensamiento, de alguna manera, golpeó más fuerte que el miedo a mi propia muerte. Habíamos sobrevivido tanto tiempo solo para dejar que nuestro gato muriera en un tiroteo. Eso iba a ir en mi lápida, aquí yace Aaron Blake. No protegió a su gato. 0 estrellas. ¿Oyes eso? La voz de Terra me sacó de mi espiral de culpa relacionada con el gato. Escuché. Los sonidos de arriba habían cambiado. Menos búsqueda, más retirada. Botas moviéndose hacia lo que supuse era la puerta. Motores arrancando afuera. El sonido distintivo de vehículos alejándose. ¿Se están yendo? Pregunté, apenas atreviéndome a creerlo. Quizá piensan que estamos muertos. Quizá piensan que escapamos. Quizá. El sonido de la trampilla abriéndose la interrumpió. Ambos nos congelamos, mirando hacia el cuadrado de luz que había aparecido de repente sobre nosotros. Ya está. Nos habían encontrado. Íbamos a morir en un búnker en Colorado, y ni siquiera me había terminado los Doritos que había empacado. Pero la cara que apareció en la abertura no era la de un asesino enmascarado. Era Daniel. Bueno, una especie de Daniel. Esta versión de Daniel parecía haber tenido 10 asaltos con una trituradora de madera y haber perdido. Su cara estaba cubierta de hollín y lo que definitivamente era sangre. Mucha sangre. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño. Y cuando bajó por la escalera, se movió como si cada músculo de su cuerpo le estuviera gritando que se detuviera. Daniel. Terra se levantó de un salto. Oh, Dios mío, ¿estás vivo? Apenas, gruñó, llegando al final de la escalera e inmediatamente apoyándose en la pared como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Se han ido. Se han retirado. Probablemente piensan que nos atraparon en la explosión. Estás herido, dije, declarándolo increíblemente obvio porque aparentemente eso es lo que hago en situaciones de crisis. Sí, me di cuenta. A pesar de todo, había un toque de humor seco en su voz. Me alcanzó algo de metralla cuando le dieron al tanque de propano. Podría ser peor. ¿Cómo podría ser peor? Preguntó Terra. Podríamos estar muertos. Se apartó de la pared, haciendo una mueca de dolor. Lo cual estaremos si no nos movemos rápido. Se reagruparán. Se darán cuenta de que no encontraron cuerpos. Volverán con más gente. Tenemos quizás 2 horas. Rowe nos lo dijo. Sí, dije. 2 horas. Dijo que todo lo que necesitamos está aquí abajo. Daniel asintió, luego se movió hacia el extremo más alejado del búnker donde había notado cajas antes. Abrió una, revelando lo que parecía el kit de supervivencia soñado de todo espía, pasaportes. Dinero en efectivo en múltiples monedas, teléfonos desechables, memorias USB, ¿y era eso una granada? ¿Por qué había una granada? ¿Quién necesita una granada en sus suministros de búnker de emergencia? Pero Daniel ignoró todo eso y fue directamente a un ordenador portátil guardado en un estuche protector. Lo sacó, lo colocó sobre la pequeña mesa de metal atornillada al suelo y lo encendió. La pantalla cobró vida, iluminando su rostro maltratado con una dura luz azul. Rowen y yo pasamos 3 años recopilando pruebas, dijo Daniel, tecleando con una mano mientras su brazo herido colgaba inútilmente a su lado. Registros bancarios, registros de transferencias, correos electrónicos, conversaciones grabadas,
Fotografías, todo lo necesario para demostrar la implicación del senador Arlan en la red de blanqueo de dinero. Está todo compilado, organizado, listo para salir. ¿Listo para salir a dónde? Pregunté. Daniel metió la mano en el bolsillo, el movimiento claramente doloroso, y sacó una memoria USB. Estaba etiquetada con una letra pulcra, prueba final. La conectó al portátil, y carpetas empezaron a aparecer en la pantalla. Cientos de ellas, quizás miles, años de trabajo condensados en archivos digitales. Hemos tenido esto listo durante meses, continuó Daniel, con la voz forzada, esperando el momento adecuado. La forma adecuada de publicarlo sin que nos mataran en el proceso. La red es demasiado poderosa para entregar esto a un solo periodista o a una sola agencia. Lo enterrarían, matarían a quien lo tuviera, lo harían desaparecer como si nunca hubiera existido. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Terra, inclinándose para mirar la pantalla. Daniel abrió un programa que no reconocí, algo que parecía haber sido hecho a medida por alguien que realmente entendía de encriptación y redes de distribución. En la pantalla, apareció un único botón, grande y rojo e imposible de ignorar. Debajo, un texto blanco, pulsa Enter para liberar datos globalmente. Este programa, explicó Daniel, subirá todo simultáneamente a múltiples organizaciones de noticias, agencias de aplicación de la ley y plataformas estilo Wikileaks de todo el mundo. FBI, Interpol, The Washington Post, The New York Times, Reuters, The Guardian, Al Jazeera, todos lo reciben a la vez. En cuestión de minutos, esta información estará tan ampliamente distribuida que no habrá forma de contenerla. Me quedé mirando el botón. ¿Estás diciendo que podríamos terminar con esto ahora mismo? ¿Solo pulsar Enter y se acabó? Pulsar Enter y empiezas una guerra, corrigió Daniel. Una guerra legal, una guerra mediática, una guerra política. El senador Arlan contraatacará con todo lo que tiene. Sus abogados, sus conexiones, su dinero. La gente intentará desacreditar las pruebas, llamar las noticias falsas, teorías de conspiración. Será feo. Pero saldrá a la luz, dijo Terra en voz baja. La verdad saldrá a la luz. Sí. Terra me miró. Su cara estaba manchada de suciedad. Su pelo era un desastre. Y parecía absolutamente agotada, pero sus ojos estaban claros. Decididos. ¿Deberíamos? Pensé en nuestro apartamento en Chicago, nuestra vida normal, la rutina aburrida que habíamos tenido hacía solo 2 días. Pensé en Rowan, golpeado y sangrando, grabando ese vídeo sabiendo que podría no sobrevivir. Pensé en Daniel, arriesgando todo para terminar lo que habían empezado. Y pensé en todas las demás personas que habían sido perjudicadas por la red de Arlan. Las víctimas que nunca conoceríamos, las vidas destruidas por la corrupción y la codicia. Sonreí, una sonrisa de verdad, porque a veces tienes que reírte del absurdo de la vida o llorarás. Cariño, si esto no colapsa Internet, nada lo hará. Me estiré y pulsé Enter. La pantalla del portátil estalló en actividad. Barras de progreso se llenaron. Mensajes de estado aparecieron y desaparecieron. FBI conectado. Interpol conectado. Reuters conectado. New York Times conectado. En algún lugar del mundo, en oficinas y redacciones y agencias de aplicación de la ley, la gente estaba recibiendo el mayor volcado de datos de sus carreras. Políticos corruptos estaban a punto de empezar a sudar en sus trajes de diseño. Los abogados estaban a punto de tener mañanas muy malas. Y la fachada perfecta del senador Víctor Arlan estaba a punto de resquebrajarse de par en par. El teléfono de emergencia sonó de nuevo. Daniel lo cogió, escuchó un momento, y luego me lo tendió. ¿Es Rowan? Cogí el teléfono. ¿Hola? Lo habéis hecho. La voz de Rowan era débil, como si estuviera hablando desde muy lejos. Habéis terminado lo que yo no pude. Los archivos se están extendiendo. Estoy viendo los canales de noticias. Está en todas partes. Lo habéis hecho, Aaron. Tú y Terra. Habéis salvado a mucha gente. Rowan, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Una larga pausa. Demasiado larga.
Ya no importa. Solo dile a Terra que lo siento. Dile que fue la mejor analista que he tenido. Dile. La línea se quedó en silencio. No como si hubiera colgado. Silencio como si la conexión se hubiera cortado permanentemente. Me quedé allí, en el búnker, sosteniendo un teléfono muerto, y me pregunté si debería poner denunciante accidental en mi currículum. Me quedé allí, sosteniendo un teléfono muerto como un idiota. Mi cerebro intentaba procesar el hecho de que Rowan Harlow, el hombre que había iniciado toda esta loca cadena de eventos entregándome un sobre en una fiesta que parecía haber ocurrido hace 17 años pero que en realidad fue hace solo 2 días, probablemente estaba muerto. No, probablemente, en el sentido optimista donde todavía hay una posibilidad. Probablemente, en el sentido de que su voz se había desvanecido a mitad de frase como si literalmente lo hubieran desenchufado de la existencia. Y eso generalmente no es una buena señal para la supervivencia continuada de alguien. ¿Aaron? La voz de Terra me trajo de vuelta. ¿Qué ha dicho? Dejé el teléfono con cuidado, como si pudiera romperse si me movía demasiado rápido. Dijo que lo hicimos. Que los archivos están en todas partes. Y luego. No pude terminar la frase. No hacía falta. La expresión en el rostro de Terra decía que lo había entendido. Daniel ya estaba de vuelta en el portátil, su mano buena volando sobre el teclado mientras su brazo herido colgaba inútilmente. A pesar de la sangre y el hollín y el hecho de que parecía haber sido atropellado por un camión lleno de explosiones, estaba sonriendo. Sonriendo de verdad. No estaba bromeando. Mirad esto. Terra y yo nos agolpamos alrededor de la pantalla. Y lo que vi hizo que mi cerebro hiciera esa cosa en la que intenta procesar demasiada información a la vez y simplemente se rinde. El portátil mostraba varios sitios de noticias simultáneamente, y cada uno de ellos estaba estallando con alertas de última hora como si alguien hubiera detonado una bomba hecha de periodismo. Última hora, filtración masiva de datos implica al senador Arlan en trama de blanqueo de dinero. El senador Arlan bajo investigación tras volcado anónimo de documentos. Registros financieros vinculan a políticos prominentes con red criminal internacional. La CNN ya había interrumpido su programación regular. Podía ver la cara de Anderson Cooper en una de las transmisiones en vivo, con cara de que alguien acababa de decirle que Papá Noel era real, pero que también dirigía un cártel de la droga. El titular en la parte inferior de la pantalla pasaba, historia en desarrollo. Miles de millones en transacciones ilegales presuntamente vinculados a senador de EU. Joder, susurré. Realmente lo hicimos. Realmente hemos reventado Internet. No solo Internet, dijo Daniel, haciendo clic en diferentes pestañas. Mirad, el FBI ya ha emitido un comunicado diciendo que están iniciando una investigación. La Interpol se está coordinando con múltiples países. El Departamento de Justicia está Jesús. Están pidiendo una audiencia de emergencia en el Congreso. Terra se dejó caer al suelo, con la espalda contra la pared de hormigón, pareciendo como si alguien le hubiera quitado físicamente toda la energía de su cuerpo. Esto es real. Esto está sucediendo de verdad. Acabamos de exponer a un senador de los Estados Unidos. Expusimos a un criminal, corregí, sentándome a su lado, que simplemente tenía muy buena imagen pública y un buen traje. En la pantalla del portátil, ya estaban apareciendo imágenes. Helicópteros de noticias sobrevolando la finca del senador Arlan en Virginia. Agentes del FBI con cazadoras sacando cajas de lo que parecía ser su sede de campaña. Su rostro, ese rostro perfectamente arreglado y perpetuamente confiado que había sonreído desde los carteles de campaña, y los programas de entrevistas del domingo por la mañana, ahora parecía decididamente menos confiado mientras estaba rodeado de abogados y agentes federales. Declaración de la oficina del senador Arlan. Daniel leyó en voz alta desde uno de los sitios de noticias. Estas acusaciones son completamente falsas y parte de un ataque coordinado por enemigos políticos. El senador espera limpiar su nombre y emprender acciones legales contra los responsables de esta maliciosa campaña de difamación. Resopló. Buena suerte con eso, amigo. Es bastante difícil llamarlo una campaña de difamación cuando tenemos 3 años de registros bancarios.
Twitter, o X, o como lo estuviéramos llamando esta semana, estaba teniendo un colapso total. Escándalo Arlan era tendencia número 1 en todo el mundo. Los expertos políticos estaban teniendo crisis existenciales en directo. Ya estaban apareciendo memes. Alguien había puesto con Photoshop la cara de Arlan en el Titanic con la leyenda, su campaña ahora mismo. Otro lo mostraba como el meme de Pikachu sorprendido. Internet estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, tomar la tragedia y el sufrimiento humano y convertirlo en contenido. Ahí, dijo Terra de repente, señalando la pantalla. Stratton Financial. Efectivamente, las furgonetas de noticias ya estaban aparcadas frente a su antiguo edificio de oficinas. El CEO de la compañía estaba siendo escoltado por agentes federales. El teletipo de la CNBC mostraba el precio de las acciones de Stratton en caída libre, cayendo tan rápido que parecía que alguien lo había tirado por un acantilado. Los empleados salían del edificio, probablemente preguntándose si tendrían trabajo al final del día. Vi algunas caras que reconocí de la fiesta, aquella en la que todo esto empezó, cuando mi mayor preocupación era si había comido demasiadas brochetas de gambas. Toda esa gente, dijo Terra en voz baja. No hicieron nada malo. Solo trabajaban allí. Y ahora su empresa probablemente va a colapsar y perderán sus trabajos y... Estaban trabajando para una empresa criminal, interrumpió Daniel, no sin amabilidad, aunque no lo supieran. A veces la gente inocente queda atrapada en el fuego cruzado. No es justo, pero es mejor que dejar que Arlan siga destruyendo vidas. ¿Lo es? Preguntó ella. ¿Cómo sabemos que el remedio no es peor que la enfermedad? Porque la enfermedad estaba matando gente, dije. Gente real. Rowan. Todos los testigos que desaparecieron. ¿Cuántos otros de los que ni siquiera sabemos? Le cogí la mano. Esto apesta. Es un lío y es complicado, y mucha gente inocente va a tener meses muy malos. Pero la red de Arlan iba a seguir haciendo daño a la gente para siempre si nadie la detenía. Asintió, pero no parecía convencida. Solo cansada. Todos lo estábamos. Daniel abrió otra ventana. Esta mostraba algún tipo de sistema de mensajería segura. Los contactos de Rowan están llegando. Fiscales federales que han estado esperando pruebas como esta. Periodistas que han estado investigando a Arlan durante años pero no podían probar nada. Incluso algunos senadores, los que no están en la nómina de Arlan, pidiendo su dimisión. ¿Irá a la cárcel? Pregunté. Si hay algo de justicia en el mundo, sí. Pero tipos como Arlan tienen recursos. Los mejores abogados que el dinero puede comprar, amigos en las altas esferas. Luchará contra esto con todo lo que tiene. Daniel cerró el portátil, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento sacudió su brazo herido. Pero incluso si de alguna manera evita la cárcel, su carrera ha terminado. Su reputación está destruida. La red está expuesta. Esa es la parte importante. La luz de emergencia parpadeó de nuevo. Y en el momento de semioscuridad, tuve un extraño destello de perspectiva. Hace 48 horas, era un manitas que vivía una vida aburrida y cómoda. Me quejaba del tráfico y del café caro y de la música alta de mis vecinos. Pensaba que esos eran problemas. Ahora estaba sentado en un búnker subterráneo, habiendo acabado de exponer una conspiración criminal masiva mientras el mundo literalmente cambiaba sobre nuestras cabezas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Terra. ¿Simplemente nos vamos a casa? ¿Volvemos a nuestras vidas? No podéis volver a Chicago, dijo Daniel. Todavía no. Quizá nunca. Ahora sois los testigos principales. Una vez que la gente descubra de dónde vino la filtración, y lo harán, necesitaréis protección. Probablemente seguridad de testigos del FBI. Nuevas identidades, nueva ubicación, todo el paquete. Así que, la opción 1, después de todo, dije con amargura. Desaparecer para siempre. No para siempre. Solo hasta que terminen los juicios. Que las condenas sean seguras. Podrían ser meses, podrían ser años. Daniel se levantó lentamente, cada movimiento claramente doloroso.
Pero estaréis vivos, y habréis hecho algo que importa. La mayoría de la gente no puede decir eso. Encima de nosotros, podía oír nuevos sonidos. No botas ni armas, sino rotores de helicóptero. Probablemente helicópteros de noticias sobrevolando la zona. En cuestión de horas, este lugar estaría repleto de reporteros, agentes federales, curiosos. Necesitábamos movernos. Deberíamos irnos, dijo Daniel, confirmando mis pensamientos. Tengo una camioneta escondida a unas 2 millas de aquí. Vehículo diferente, matrículas limpias. Podemos llegar a una instalación federal en Denver. Poneos bajo custodia protectora. ¿Y tú? Preguntó Terra. Sonrió, o lo intentó. Salió más como una mueca. Necesito un hospital. Estoy bastante seguro de que este brazo está roto. Quizá un par de costillas también. Pero primero, necesito asegurarme de que vosotros dos estáis a salvo. Eso es lo que Rowan habría querido. Reunimos lo que necesitábamos del búnker, dinero en efectivo, teléfonos nuevos, las memorias USB con copias de seguridad de todo. Daniel nos hizo cambiarnos de ropa, quemar la vieja en un pequeño incinerador que aparentemente guardaba aquí abajo porque, por supuesto que sí. Parecíamos diferentes ahora. No mucho, pero lo suficiente como para que una observación casual pudiera pasarnos por alto. Mientras subíamos la escalera de vuelta a lo que quedaba de la cabaña, paredes reventadas, muebles destruidos, todo el lugar parecía haber sido visitado por un tornado muy enfadado, eché un último vistazo a mi alrededor. Aquí fue donde tomamos la decisión que lo cambió todo. Donde pulsamos enter e incendiamos el mundo. Oye, le dije a Terra mientras nos abríamos paso entre los escombros. Por si sirve de algo, me alegro de que lo hayamos hecho. Me miró, agotada y asustada y cubierta de polvo. Pregúntamelo de nuevo en un año, cuando estemos viviendo con nombres falsos en Nebraska. Al menos nos tendremos el uno al otro. Y al señor Bigotes. Oh, Dios mío, el señor Bigotes. Miró a su alrededor frenéticamente. ¿Dónde está? Aarón, lo dejamos. Un maullido familiar vino de debajo de lo que solía ser el sofá. Nuestro indestructible gato naranja emergió de los escombros, de alguna manera completamente bien, pareciendo molesto porque su siesta había sido interrumpida por una conspiración internacional y explosiones. Lo cogí y empezó a ronronear. Bueno, dije, al menos alguien está teniendo un buen día. Al amanecer, 3 semanas después, todas las cadenas de noticias de la Tierra seguían ardiendo. Senador Arland arrestado. Red de corrupción global expuesta. El FBI incauta miles de millones en activos blanqueados. Mi titular favorito vino de algún tabloide británico. El imperio del senador estadounidense se desmorona más rápido que su peluquín. No se equivocaban. El pelo perfecto de Arland definitivamente parecía menos perfecto en su foto policial, que se convirtió en la segunda imagen más compartida en Internet, justo después de la foto de un gato con gafas de sol. Daniel nos ayudó a reubicarnos en un lugar seguro, una cabaña tranquila en Montana esta vez, porque aparentemente las cabañas eran nuestra vida ahora. El gobierno nos ofreció protección de testigos con todos los lujos, nuevas identidades, ayuda para la reubicación, todo el paquete. Pero aquí está la cosa sobre las identidades falsas, vienen con números de seguridad social falsos, historias falsas y la posibilidad muy real de responder accidentalmente al nombre equivocado en una cafetería. Y delatar toda tu tapadera porque olvidaste que ahora se supone que eres Jennifer Martínez en lugar de Terra Blake. ¿Podemos al menos conservar nuestras millas de viajero frecuente? Le había preguntado a la muy seria agente del FBI que llevaba nuestro caso. No se rió. Nadie en el FBI se ríe de mis chistes, lo que creo que dice más de ellos que de mis habilidades cómicas. Al final, negociamos. Testificaríamos en los juicios, y iba a haber muchos juicios, pero no desapareceríamos por completo. Nos quedaríamos en Montana con nuestros nombres reales, con vigilancia de seguridad y revisiones regulares, pero seguiríamos siendo nosotros. No era perfecto, pero era mejor que pasar el resto de nuestras vidas fingiendo ser Gerald y Susan Peterson de Omaha. Los juicios fueron exactamente tan brutales como todos predijeron.
Los abogados de Arland lucharon como glotones rabiosos con trajes caros, tratando de desacreditar cada prueba, cada testigo, cada documento. Afirmaron que los datos eran fabricados, que éramos plantas pagadas, que todo era un trabajo de demolición política financiado por los enemigos de Arland. El circo mediático fue una locura. Equipos de cámaras siguiéndonos al supermercado. Reporteros gritando preguntas mientras echábamos gasolina. Teóricos de la conspiración en Internet decidiendo que éramos héroes, o agentes de la CIA, o gente lagarto, dependiendo del agujero de conejo en el que hubieran caído esa semana. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. 3 años de documentación meticulosa no mienten, no importa cuántos abogados les eches encima. A los registros bancarios no les importa la manipulación. Las transferencias bancarias no tienen afiliaciones políticas. Uno por uno, los dominós cayeron. Arland fue condenado por 14 cargos de blanqueo de dinero, extorsión y conspiración. Le cayeron 25 años. Sus asociados recibieron varias sentencias que iban desde la libertad condicional hasta la cadena perpetua, dependiendo de cuán profundamente estuvieran involucrados y de lo buenos que fueran sus abogados. Stratton Financial colapsó, tal como predijo Terra. La empresa fue liquidada, los activos incautados. Los empleados se dispersaron a otras firmas o a carreras diferentes por completo. Algunos de ellos probablemente todavía maldicen nuestros nombres. Lo entiendo. Destruimos su cómoda ignorancia. Pero la ignorancia cómoda construida sobre cimientos criminales no es realmente comodidad. Son solo consecuencias retrasadas. Las semanas se convirtieron en meses. El frenesí mediático finalmente se calmó porque la capacidad de atención del mundo es aproximadamente equivalente a la de un pez dorado con cafeína. Surgieron nuevos escándalos. Comenzaron nuevos ciclos de indignación. Y lentamente, muy lentamente, la gente dejó de reconocernos en el Walmart. Una mañana, en nuestra cabaña de Montana, que en realidad era bastante bonita, con wifi de verdad esta vez y una vista que no me hacía sentir que estaba a punto de ser asesinado. Terra me miró mientras tomábamos un café que no sabía agua de baño de Satán y preguntó en voz baja, ¿crees que realmente ha terminado? Consideré la pregunta seriamente. Daniel se estaba recuperando bien, su brazo sanando, hablando de quizás escribir un libro sobre toda la experiencia. Rowan se había ido, pero su sacrificio había significado algo. La red estaba rota, la corrupción expuesta. Arland estaba en una prisión federal, probablemente echando de menos sus productos para el pelo perfecto. Si alguien aparece con otro sobre, dije, me mudo a Marte. Elon tiene esos cohetes ahora, ¿verdad? Me arriesgaré con los alienígenas. Se rió de verdad, por primera vez en meses. Fue el mejor sonido que había oído nunca. Mejor que cualquier victoria o reivindicación o titular de noticias. Le besé la frente y dije, no somos héroes, ¿sabes? Solo somos dos idiotas que pulsaron enter en el momento adecuado. ¿Es eso realmente todo lo que es el valor? Preguntó. Quizá, dije. Quizá el valor es solo hacer lo correcto cuando no tienes el manual, cuando tienes miedo, cuando todo te dice que corras en la otra dirección. Quizá es pedir pizza mientras te escondes en un búnker. Quizá es elegir luchar en lugar de esconderte. No lo sé. Sigo siendo solo un manitas que ahora sabe demasiado sobre conspiraciones internacionales. Sonrió. Bueno, al menos tenemos una historia para las fiestas. Sí, sobre eso. No voy a volver a ir a otra fiesta de empresa nunca más. ¿Nunca? Esas cosas son peligrosas. Mi nombre es Aaron Blake, y si el jefe de tu esposa alguna vez te da un sobre en una fiesta, hazte un favor. No lo abras. Simplemente corre. Corre rápido. Corre lejos. Y hagas lo que hagas, no te comas todas las brochetas de gambas al salir. Necesitarás tus fuerzas para lo que viene después.